Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Diego Dieguez, analista y estratega político, para conversar sobre lo que significa ya la segunda etapa de este proceso electoral. ¿Tú crees que efectivamente a partir de ahora la lógica, la dinámica y además el enfoque de la campaña puede variar en función de lo pasado, de lo ocurrido la noche de este domingo en el Ecuador? ¿Cuáles serían quizás los sentidos que adopte cada una de las candidaturas? Sí, en todo el debate lo que realiza, lo que provoca puertas para adentro de una campaña es medir el rebote que tuvieron ciertas cuestiones, ciertos temas en el ánimo de la ciudadanía que estuvo atenta, en el ánimo de los medios. Negar eso sería falsear a la verdad. Tiene un impacto en lo comunicacional importante. Por eso los debates, los candidatos se preparan, estudian, analizan el escenario, analizan, en este caso, el ring donde se va a desatar esa lucha comunicacional, ¿no? Porque no es una guerra personal. Entiendo que Andrés Arauz, al tener más claro el concepto y al tener más claro las necesidades del país, le va a ser más fácil sobrellevar estas semanas que quedan hacia la campaña. Arauz es la escucha activa durante toda la primera vuelta, la escucha activa de las necesidades de la población. A diferencia del candidato Lasso, que solamente en esta segunda etapa va a desatar una artillería de marketing político, de ataques. Vamos a tener que estar preparados para ver eso contra una actividad que va a desarrollar Arauz meramente propositiva, meramente ejemplificadora de las cuestiones que se vienen por delante y cómo él las va a llevar adelante. Vamos a tener una campaña propositiva versus una guerra mediática. A propósito de esto, Diego, me parece muy importante lo que acabas de mencionar porque tiene que ver con algo que ocurrió antes, durante y después del debate político. Y parecería que algunos estrategas evitan la conversación pública, la conversación social con la gente, digamos, el contacto directo, porque parecería, digo, que hay una inclinación a medir, a calibrar incluso las estrategias por lo que pasa en TikTok, lo que pasa en Twitter o lo que pasa en Facebook. ¿Hasta dónde esta distorsión puede afectar, digamos, el pronunciamiento mismo de los candidatos y de la relación con el electorado? Es muy bueno lo que señalás, Orlando, porque el mundo no pasa por las redes sociales. La Big Data nos puede dar información verdaderamente útil acerca de las necesidades de la población o sus aspiraciones o su rechazo. Pero de ahí a pensar de que todo se mueve a través de hashtag, estaría muy equivocado el candidato que lo piense así. Y entiendo que cuando un candidato, que en el caso de Guillermo Lasso, sustenta su candidatura en base a las redes sociales, a generar conceptos que son falsos. Fíjate que durante todo el debate él fue generando promesas vanas, promesas que él sabe que no va a poder cumplir, acuerdos con gobiernos de todo el mundo para que traigan inversiones. Mirá, lo escuchaba ayer a Lasso y lo escuchaba a Macri prometiendo inversiones que nunca llegaron cuando él fue gobierno, que nunca llegaron. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que no se traduce en las redes sociales y que eso sí surge de escuchar a las personas, más allá del rechazo notorio. La gente tiene, que gran parte de la población o una parte de la población tiene sobre la política, generada mismo por estos tanques neoliberales de destrucción, de debilitamiento social e institucional. Existe también lo que se llama la seguridad jurídica. Y yo le diría al candidato Lasso que no va a venir una sola inversión extranjera, y va a ser vana la Alianza del Pacífico, porque ninguno de esos países se invierte, Orlando, en un país donde no hay inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica es la que ellos mismos crearon, con un poder judicial adicto, con un sistema desmembrado, un Ministerio de Salud desmembrado, un Ministerio de Educación desmembrado. Y vos sabés que hay barómetros internacionales con respecto a la seguridad jurídica de un país. Y no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Difícil tarea tendrá Andrés Arauz ganando la presidencia para restablecer
el orden democrático y restablecer, ¿sabes qué? El tejido social, que va mucho más allá de las redes sociales. Claro. A la mayor parte de la población ecuatoriana no le interesa el debate. Claro, pero entonces ahí No le interesa te el hago debate. la otra pregunta, Diego, porque en estas circunstancias, como están dadas las cosas, obviamente la condición de Andrés Arauz es ahora prácticamente el hacerse conocer como el candidato y el candidato presidencial con grandes opciones de ganar la presidencia. Es decir, este momento, te pregunto, ¿es el momento de Andrés Arauz? ¿Es él el que se juega el todo por el todo? ¿Ya no cuenta en este momento Rafael Correa? Sí, yo pienso que es Andrés Arauz, pero si hay algo que quedó claro en estos últimos días es que Rafael Correa nunca estuvo ausente, ni nunca estuvo alejado. Parecía una ridiculez, ¿no? Obligaron a que Rafael Correa no aparezca en, en- en la publicidad de campaña, que no aparezca en bandera, que no aparezca públicamente, y cuando no aparece es porque se está escondiendo y está peleado con Andrés Arauz. Me parece que claramente es el momento de Andrés. Andrés nunca niega ese padrinazgo político, pero más que padrinazgo político, es la elección que ha hecho Rafael Correa de su candidato, de la persona que él considera idónea, que es Andrés, y él lo ha marcado. Y eso para mí habla muy bien de Rafael Correa, porque no estamos acostumbrados a que los grandes líderes tengan la capacidad de generar su propia sucesión y de generarla inclusive en un hombre de la juventud y de la capacidad de Andrés. La prueba exacta de que es Andrés el que viene ahora es la batería de ataques que fue el debate de ayer por parte de Lazo. Entiendo que es el momento de Andrés y de Carlos Rabascal. No tenemos que olvidar que tiene ese binomio, ustedes tienen un binomio de excelencia, más allá de las cuestiones ideológicas, en cuanto a preparación y a capacidad técnica. Y Carlos Rabascal es un vicepresidente, rara avis en los binomios que ocurren en Latinoamérica, donde muchas veces el vicepresidente tiene un rol muy pasivo y verdaderamente le aporta mucho al primero. Digo, el segundo le aporta al primero y el primero le aporta al segundo. Y no están peleados ni están enemistados, como pretendió también generar, Lazo, esa distorsión o esa foto, ¿viste? Que sacó. ¿En qué se piensa? Saca una foto de una reunión de trabajo. Entonces, es totalmente ridículo. Es lo mismo que saquen una foto en tu producción mientras preparan el programa. Pero te tiro un dato como final. ¿Sabés por qué estratégicamente esa foto circula? Porque están con los gestos adustos, porque están en una reunión de trabajo, no están para la foto. Esta foto es una foto surrepticia. Esa gente está trabajando. Entonces, ¿sabés qué? El estratega dijo, es una foto ideal porque tienen cara de preocupado, de estar confabulando. No, mis estimados, están trabajando. Pruébense a sacar una foto mientras trabajan. Claro, pero además incluso el candidato a vicepresidente de Guillermo Lazo, Alfredo Borrero, no aceptó debatir con Carlos Rabascal y eso da cuenta que efectivamente ahí hay un desbalance bastante sólido entre la actitud positiva, activa, permanente de Carlos Rabascal y algo que no ocurre con Alfredo Borrero, que prácticamente la gente no lo conoce. Si pasa este momento por la calle, parecería que nadie le regresa a ver, pero esa es la circunstancia actual. Para ir cerrando entonces, Diego, un elemento que también es clave ahora. ¿Hasta dónde este momento político del Ecuador puede también influir en la región? No te olvides que hay elecciones en Perú, hubo un debate también este domingo en Perú, hay elecciones en Bolivia y también hay elecciones en Chile. Es decir, ¿de qué manera esto que ya parecería normal en nuestra región, que una elección puede influir en la otra, va a ocurrir a partir de lo que pase también en Ecuador? Y lo que pasa es que, Orlando, ¿no? La geopolítica manda, la geopolítica latinoamericana, como la europea, como la asiática manda. ¿Por qué? Porque somos países que estamos intrínsecamente cultural, políticamente ligados. ¿Y sabes qué? Tenemos hasta el mismo opresor. Entonces nos une esas características. Nos unen gobiernos que cuando son neoliberales copian recetas y obviamente impactan en esa región. Lo hemos hablado en algún momento y con esto te dejo que si el UNASUR hubiera estado vigente, UNASUR o como se llame,
cualquier organismo regional, la pandemia hubiera sido mucho menos dañina para todos nosotros. De eso se trata la geopolítica, de conseguir lazos y tejidos virtuosos. Y cuando se asienta una ideología progresista en la región, tiende a, los pueblos tienden a observar esa cuestión. ¿Por qué? Porque hacen la comparativa, Orlando, de cómo estaban durante esos gobiernos y cómo están ahora con los cantos de sirena del neoliberalismo. Ya, entonces ahí te pregunto algo que es muy importante porque además en la lógica regional ahora está planteado. Está hablando, incluso retomó el señor Guillermo Lasso la palabra venganza en algún momento y quizás alude a lo que está pasando en Bolivia a propósito de los procesos penales iniciados contra la exdictadora Yanine Áñez. ¿Crees que efectivamente se está jugando ya con la lógica de que la derrota posible o posiblemente una derrota que ya se advierte de parte de Guillermo Lasso, constituya ya el bastión con el cual van a actuar? Ahora vienen a vengarse después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo va a influir incluso en el debate, en el análisis y en el enfoque de esta situación el hecho de que se instaure la posibilidad de la venganza, que ya se vive en Argentina, según unos, en Brasil, según otros, y en Bolivia con la que ha pasado últimamente? La diferencia, Orlando, es que para el neoliberalismo, cuando ellos actúan como Torquemada y actúan como Inquisición, es justicia. Y cuando verdaderamente existe justicia, para ellos es venganza. En Bolivia no hay venganza, en Argentina no hay venganza y aquí no habrá venganza. Habrá el ejercicio natural del poder judicial independiente y hará lo que tenga que hacer con las personas que han hecho el latrocinio político en este país, como está ocurriendo en la Argentina con sus tiempos. Nadie sale a buscar venganza. Lo que pasa es que el ladrón piensa que todos son de su condición y analizan cómo ellos han manipulado la justicia y entienden que todo gobierno lo hace. Y no es así. El progresismo latinoamericano siempre se ha caracterizado por focalizarse en lo social, en los problemas de la gente, como dijo Andrés, en el dolor de la sociedad. Eso de que la ciudadanía no necesita indicadores económicos, sino necesita resultados y un gobierno que los contenga y les dé confianza. Claro que sí, te agradezco mucho, Diego. Estaremos pendientes también de lo que vaya aconteciendo para requerir de tu reflexión y tu punto de vista, que siempre será muy importante y bien acogido por nuestra audiencia. Con mucho gusto. Un saludo para todos y en especial para ti, Orlando. Muchísimas gracias a Diego Dieguez, consultor y estratega político, a propósito de lo ocurrido este domingo 21 de marzo en Ecuador, el debate presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Evidentemente, a partir de este momento, después de este debate, ya es otro el enfoque político, incluso algunos cambios en la estrategia de cada uno de los grupos que asesoran y participan de las candidaturas de los dos adversarios que se enfrentarán el domingo 11 en las urnas. Estaremos pendientes de eso. Por supuesto, el fascinante mundo del análisis político nos conlleva y nos convoca a seguir en esta lógica. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.